Es la primera vez que se ha aplicado en España una restricción tan severa al tráfico de vehículos a causa de los elevados índices de dióxido de nitrógeno en el aire. Algunos medidores están duplicando las cantidades de dióxido de nitrógeno permitidas. Sepan que la contaminación afecta al 92% de la población mundial. El aire contaminado es el causante de enfermedades como el asma, la insuficiencia respiratoria, cáncer de pulmón y angina de pecho. También en otros puntos del país se han disparado los altos niveles de polución. Se está pintando la Vuelta a Madrid a ser el viejo poblachón manchego, porque realmente esa es una ciudad que es muy poco operativa. ¿Hay un hongo sobre Madrid? Joder, pues que me lo enseñe alguien. Pues esto de las restricciones y tal, pues bueno, son viejas medidas que se han practicado en algunos otros sitios y que no han dado gran resultado. Mucha gente con matrículas pares, como yo, que se ha quedado sin poder salir de vacaciones. Me llamo Carlos y la verdad es que utilizo la bici como medio de transporte hasta el trabajo porque creo que es un medio bastante rápido, aunque parezca que no, y contribuye humildemente a mejorar un poco esta ciudad. Poder andar, poder ir moverse en bici tranquilamente, la verdad es que me parecen unas ideas que van muy en la línea con lo que pienso de lo que tiene que ser una ciudad moderna. Creo que por desgracia sí, que Madrid es una ciudad que ha sido pensada por los coches. Debería dársele una vuelta, ¿no? Debería de intentar cambiar un poco. Soy Mario Arnaldo. Utilizo habitualmente para mis trayectos diarios de trabajo el automóvil porque es el medio de transporte que mejor satisface mis necesidades de movilidad. Con niños pequeños no quieres vivir en el centro de una ciudad, ¿no? Es otra fórmula, de otro modo de vida. Sin embargo, en Majadahonda sí han estado y se han criado de esa manera, ¿no? Es un modo más abierto, menos contaminante, un diseño urbanístico muy diferente al que vive en Madrid, al que vive en un barrio de Madrid. Mi nombre es José Antonio, soy usuario del transporte público, vivo en Villaviciosa de Odón y todos los días me desplazo en transporte público. Esta Plaza de Castilla, donde está la oficina donde trabajo. Elegí vivir en Villaviciosa porque estoy muy ligado a ese pueblo desde niño y me da una tranquilidad cuando llego a casa que no la tendría si viviera en el centro de Madrid. Creo que en Madrid tiene demasiada importancia el vehículo privado y creo que eso debería de irse cambiando poco a poco para que cada vez tuviera más importancia el peatón y empezar a tener algo de importancia la bicicleta, que realmente hasta ahora prácticamente no la tiene. La región madrileña es la región del mundo, que es la segunda, creo que es, después de Singapur, que tiene más kilómetros de autovía por ciudadano, o sea, más metros. En casi todas las ciudades se ha acabado con los bulevares, se ha estrechado las aceras y por lo tanto pues ahora tenemos un modelo que permite la entrada de muchos coches circulando y estacionados en la ciudad. Todo el modelo de desarrollo urbanístico que ha habido en Madrid ha tenido una dirección. Y esa dirección, que ha influido en el diseño de la ciudad de forma muy fuerte, tenía en mente una serie de intereses económicos que fomentaban unas cosas u otras.
Entonces, en ese sentido, por supuesto que el modelo que se ha diseñado fomenta el coche privado y viene en este caso, de un partido político que tiene una dirección determinada. Es un modelo de ciudad más horizontal, con grandes desarrollos. Por ejemplo, Las Tablas es un ejemplo. A los constructores les salía mucho más barato comprar territorio en la periferia, que era mucho más barato, y hacer desarrollos en horizontal, porque ganaban mucho más dinero, que comprar un solar en el centro de Madrid. Unos crecimientos que lo que colaboran es a alejar más la ciudad, a crear unas distancias entre origen y destino de los viajes, que lo que hace es que sea imposible ir caminando o en bicicleta en algunos casos, ¿no? Casi todo el planeamiento urbanístico actual bebe de esos principios. Y lo que te está haciendo es ir cambiando nuestro modelo tradicional mediterráneo compacto, nucleado, que era muy eficiente desde un punto de vista energético, a un modelo mucho más amplio, que económicamente les ha ido muy bien a unos pocos, pero colectivamente perdemos todos. Yo creo que se le da poca importancia a ese problema desde la política. Quizás se está empezando a mover un poco la conciencia de algunos políticos, pero realmente no hay una intención de trasladar al ciudadano esa conciencia de que necesitamos cambiar nuestros hábitos para conseguir una ciudad más limpia y más segura, ¿no? Se ha hecho caso omiso de las advertencias y de las consideraciones de la comunidad científica en cuanto a la contaminación. Entonces se ha dejado ir todo este tipo que transcurrirá el tiempo a la espera que un milagro venido de no sé dónde, pues solucionara este asunto, ¿no? Desde la política tenemos que hacer de forma transversal que el medio ambiente y la sostenibilidad sean eje de toda la política. Ya el PSOE en su día lo hizo con el feminismo, que las políticas de igualdad lo hacíamos en todos los temas que trabajamos, y ahora tenemos que hacerlo con el medio ambiente y la movilidad. No se tiene una visión de futuro para buscar acuerdos entre todo el mundo, porque tanto las necesidades de movilidad como de medidas contra la contaminación, para reducir la contaminación, necesita grandes inversiones. Creo que muchas veces la política está teniendo una visión cortoplacista, no a largo plazo. Un político hacer medidas que a corto o medio plazo no van a tener incidencia y que son un cambio de modelo de ciudad y que conllevan ciertas molestias a lo que es el vecino, pues le cuesta tomar esas decisiones. Y eso es lo que tenemos que romper. Pero para eso tienes que ser, ir haciendo política y concienciando. Y además lo que he hecho en falta son los acuerdos entre todo el mundo, entre todos los grupos, y parece que cuando en esa visión cortoplacista, pues cuando lo que hace uno cuando está gobernando se tiene que cambiar necesariamente cuando cambia el signo político del gobierno. Y ese quizás es, creo que, el principal error. Sin complicidad, sin una cohesión entre distintas administraciones, independientemente del color político, pues se puede avanzar muy poco, y más llamaría, si hay desacuerdos entre partidos políticos o distintas administraciones, es llamar prácticamente a la insumisión de la ciudadanía, para no hacer ni caso porque unos piensan de una manera, otros piensan de otra. Estas son medidas absolutamente ideológicas. Ellos quieren parar la circulación y el derecho de los ciudadanos a moverse por Madrid, y están perjudicando a muchísimas personas. En este momento tenemos gravísimos problemas de contaminación en Madrid y que tenemos que tomar medidas para combatirlos. Ya vale de prohibir. Es que no es todo prohibir en la vida. Es que también hay que ofrecer alternativas a las personas. Las medidas de restricción, sí, tú puedes hacer que prohibir todo, pero eso no está resolviendo el problema, ¿no? Y creo que muchas veces no se explica bien, no se hace participativo al ciudadano y se crea además un efecto contrario de confrontación. Realmente no es efectivo ese protocolo, es efectivo porque no van al fondo del asunto. Han sido muy efectivos porque han dado un nivel de conciencia de la ciudadanía que hay un problema serio y que hay que combatirlo. Entonces se ha dado un salto cualitativo a nivel de conciencia ciudadana. Nosotros aplicamos el protocolo que había aprobado el anterior gobierno y que nunca había llegado a entrar en vigor. Aplicar ese protocolo lo que ha significado es que en una semana se ha hecho más por concienciar a la población del grave problema de salud que significa la contaminación que en los últimos 10 o 15 años de notas de prensa, de informes de Ecologistas en Acción, de médicos, de investigadores. No sé si fue el año pasado, hace 2,
cuando cerraron Madrid a los números pares o impares de las matrículas, la gente se echaba las manos a la cabeza, ¿no? Y decía, pero ¿cómo van a cerrar a mí, cómo van a prohibir a mí entrar en Madrid? Coño, estás jugando con tu puta salud, ¿sabes? Que a veces hay que tener ciertas prioridades, ¿no? No te vas a morir por coger un día el transporte público. Si hubiera 30.000 personas fallecidas por el accidente de tráfico, esto sería realmente motivo de preocupación y de medidas serias. En este caso parece ser que no, porque se acepta socialmente que la contaminación está ahí, que bueno, es derivado de la actividad humana, que de algo hay que morir, en fin, esas frases tan sugerentes que tenemos a veces, ¿no? Lo que hay que hacer es un poco más de conciencia ciudadana, ¿no? Un poco más de realmente ver el problema que existe con la contaminación, ¿no? Los ciudadanos nunca son activos, desgraciadamente. Si yo soy consciente de que cada vez que muevo el coche estoy contaminando, voy a intentar moverlo lo imprescindible. Si no, es que me da igual. Me han puesto la prohibición de subir por la Gran Vía o de ir por la Metenda, es igual, me voy dando la vuelta por el otro lado, pero no voy a dejar el coche. Entonces, yo creo que habría que incidir más en campañas de concienciación. Eso consiste en modificar las pautas de movilidad en una ciudad que tenemos una inercia así. El que realmente el coche ha sido un objeto de prestigio social, el que no tenía un coche era, bueno, vamos a vulgarmente, era un pringao. Venimos de una cultura donde el coche era el gran tótem cultural, acceder a la propiedad de un vehículo era acceder a la libertad, a la independencia, al estatus social, etcétera, etcétera. Eso está cambiando rápidamente y ahora el paradigma va más bien a acceder no a la propiedad, sino al servicio. Ese paradigma, ese cambio de paradigma de que donde esté la economía sea en la venta del servicio y no la venta del producto, es claramente la forma en la que podremos darle la vuelta. Entonces, a partir de ahí, toda esa tecnología estará a disposición de servicios de movilidad mucho más amplios que los que hay hasta ahora. El car sharing, por ejemplo, que está funcionando muy bien ahora mismo en Madrid y se está extendiendo a otros puntos de España, es una buena solución para la gente que no usa el coche habitualmente o que no le gusta conducir. Hay distintas opciones, tanto para dentro de la Almendra de Madrid como para la parte de fuera, o si quieres ir a otras ciudades. Eso está funcionando bastante bien. A mí me pone de muy mala hostia tener que estar siempre metido en atascos, y en Madrid, si coges el coche, parece que vas de atasco en atasco, ¿no? Y luego buscar aparcamiento y pagar parquímetro y volver a pagar parking y volver a buscar aparcamiento. Vamos a ver, el automóvil da libertad, pero los atascos se encarcelan. Y por tanto, tienes que hacer un uso racional del automóvil y utilizarlo en momentos específicos. El concepto que tenemos del coche asociado a que proporciona la autonomía, la independencia, la libertad, cuando realmente estamos atados a un seguro del coche, a la gasolina, al precio donde lo aparcamos. Pero el concepto que tenemos cultural del coche, ese es un cambio mental y un cambio cultural que es tremendamente difícil de hacer, pero en el momento en que se hace provoca un cambio rapidísimo. Hay una cuestión que quizá el problema que tiene Madrid no es tanto la congestión de vehículo privado, sino respecto de la contaminación, el que tenemos un parque automóvil muy viejo. Y eso, que son dos problemas distintos. Uno, que haya mucha gente, un problema de congestión, y dos, un problema de contaminación, que puede ser distinto. Es decir, podríamos tener un problema ahora mismo de congestión circulatoria y ser todos vehículos eléctricos que no contaminan, no están emitiendo contaminación al aire, ¿no? Hay una foto que es muy divertida, que se ven coches, un atasco de coches no eléctricos y un atasco de coches eléctricos. Y en una imagen es exactamente lo mismo, es decir, los problemas del espacio ocupado por el coche y que estemos todos expulsados a un poquito de acera, eso se mantendría, ¿no? Los coches eléctricos es una parte de la solución, pero no son la solución. Otra cosa que haya que atender y se pueden hacer. De hecho, funcionan y están, ¿no? Vamos al otro tipo de emisiones, las emisiones que salen de los tubos de escape. Y esos pues son los frenos, ya te emiten. Y después el rozamiento de las ruedas de los millones de vehículos, eso genera una serie de contención en el suelo. La fricción, un 20% de la contención de las partículas, un 30% depende de los sitios,
proviene de eso, que los vehículos, aunque sean eléctricos, también emiten este tipo, tienen frenos, tienen ruedas. Un coche eléctrico no es en sí más o menos limpio, depende cómo hayamos producido la electricidad que le vamos a verter ahí. Debe ser renovable para que ese coche no produzca emisiones. Para cada trayecto tienes que utilizar el medio de transporte que sea más adecuado. Sin embargo, este trayecto concretamente, todavía el automóvil puede seguir siendo el medio de transporte en relación con el transporte público, pues que puedas tardar menos tiempo, pueda ser más barato si lo compartes además el coche con otras personas y es mucho más cómodo. Tanto en la ciudad de Madrid como en la periferia, el sistema de transporte está diseñado del centro a la periferia. O sea, está bien para ir de Alcorcón a Madrid o Madrid a Alcorcón, pero para moverte en los municipios que están alrededor, lo que sería una especie de radial, esa conexión está muy mala. Pero eso pasa en la periferia y pasa en Madrid. Tú para irte a lo mejor de Moratalada a Puente Vallecas, que son distritos que están pegados, quieres ir un poquito hacia el centro y luego hacia el otro sitio. Y eso no tiene sentido. Cuando realmente, por ejemplo, en coche estás a 5 minutos o hay 1 kilómetro de diferencia entre un sitio y otro. Pero para eso, por ejemplo, tenemos que introducir nueva línea de autobuses que hagan ese tipo de trayectos circulares para evitar que la gente haga esos rodeos. El transporte público me resulta más cómodo realmente para acceder a mi puesto de trabajo. Utilizar el vehículo privado, o sea, mi propio coche, me supone tener que tragarme muchos atascos. Al final el tiempo invertido en el recorrido viene a ser el mismo o incluso más con el coche, con la sensación de nerviosismo, de ansiedad por no llegar a tiempo. En Madrid el 75% de los viajes se dan en transporte público. Eso no es porque mola el transporte público, que yo creo que tenemos muy buen transporte público, pero eso es porque todo el mundo que vive en Madrid sabe perfectamente que es más cómodo moverte en el metro y en el autobús que coger el coche y comértelo, meterte en un atasco y luego comértelo porque no lo puedes apagar porque tardas más al final. Entonces, por eso utiliza la gente el transporte público. Pues cuanto mejor transporte público demos en ese sentido, mejoraremos. Pero la realidad es eso, que por cada viajero que se transporta en la MT, respecto a un viajero, por ejemplo, que vaya en coche, contamina 7 veces menos. La red de autobuses pues se ve sometida también a los mismos atascos que se producen en las carreteras. Pero bueno, eso también está un poco el saber elegir el medio que te puede resultar más favorable en cada caso. ¿Cómo hacemos que una red de transporte público de autobuses sea potente? Pues dando buenos tiempos de servicio, buenos tiempos de viaje y buena frecuencia. Para eso, ¿qué necesitamos? Independizar la circulación de los autobuses del resto del tráfico, porque al final, si tenemos los autobuses metidos en el atasco, puedes poner 1000 autobuses más que en el atasco hacen exactamente lo mismo. Es decir, que el transporte público mejoraría simplemente con que haya menos coches, por ejemplo. Creo que es una gran red de transporte público que lo único que puede tener son los inconvenientes típicos del transporte público, que pueden ser pues, las aglomeraciones en hora punta, en los vagones del metro. Claro, yo sí tardo en metro, de tardar los 20 minutos que tardaba antes, tardo 40 o tardo 35 por los transbordos, un rollo, que los intervalos de tren son muy grandes. Pero tenemos que cuidar el tiempo de las personas, o sea, tenemos que hacer un esfuerzo colectivo. Entonces tenemos que volver, por ejemplo, a frecuencias de 2010, antes de la crisis. Somos de los pocos países europeos que no tienen ley de financiación del transporte público. ¿Una ley de financiación de qué sirve? Por un lado, para garantizar la financiación del transporte público. Por otro lado, para encontrar otra fuente de ingresos. Cuando cualquier agente privado o una gran empresa se coloca en las tablas, pasan dos cosas. Se generan unos atascos tremendos, se dificultan los problemas de los vecinos de aparcamiento y de todo, y empiezan a ir allí un montón de trabajadores, de los cuales, por ejemplo, en Madrid la mayoría van en transporte público. Y eso todo lo pagamos, o los usuarios o lo paga la administración.
Yo creo que las empresas se tienen que hacer responsables de las necesidades de movilidad que generan. ¿Por qué opto por la bici? Ya superado los 26 años y el abono de transporte la verdad es que no me sale muy barato. Aprovecho, hago un poco de ejercicio y ya he dicho que los coches no me parecen la mejor opción para moverme por Madrid. Es buenísima para la salud, es buenísima para, dicen los expertos, mejora muchísimo los índices de depresión, los índices de hiperactividad, o sea, mejora el ánimo en general, mejora la concentración. Han hecho muchísimos estudios en la Universidad de Copenhague de esto, y por ejemplo con los niños que llegan ya al colegio habiendo hecho ejercicio, que llegan en bici o que llegan andando, porque cuando van andando corren también, etcétera, durante 4 horas luego tienen mucho más alta la tasa de concentración, atención, memoria, operaciones cognitivas en general. Las infraestructuras son absolutamente nulas, ¿no? Hicieron una chapuza no sé hace cuánto tiempo, que ponían en el carril que está más pegado, el de la derecha, ponía que no se podía ir a más de 30 y supuestamente ese es el carril bici, pero bueno, ríete tú del carril bici y de lo que te respetan los conductores, ¿no? Y sobre todo taxistas. A lo mejor si aportaras más seguridad a la gente, si creas unos carriles bicis en condiciones como los que han hecho, bueno, ahora han hecho unos nuevos por Santa Engracia y por ahí, la verdad es que yo creo que mucha más gente se lanzaría a coger la bici. Nunca he visto lo que aquí han hecho en Madrid, de que los carriles para bici están en el centro de la calle, que a la derecha autobuses y taxis, después las bicicletas y después otros coches. Eso me parece peligrosísimo. Hay que dejar las bicicletas a la derecha para que tienen la protección del andén y que todo el mundo se dé cuenta, ahí hay siempre bicicletas. Simplemente a partir de la calzada existente, donde el coche tiene carriles de sobra dentro de la ciudad, hay que quitar carriles a los coches y dárselo a los peatones y a los ciclistas, ¿no? La sensación de ir seguro en bici está en función de la cantidad de ciclistas que están circulando. Si hay mucha gente en bici, tú te sientes seguro en bici. Si hay muy poca, te sientes inseguro. ¿Qué hay que hacer para que haya mucha gente en bici? Pues crear unas condiciones de seguridad mínimas para que la gente no tenga miedo, ¿no? El mayor inconveniente sobre todo es que no hay conciencia ni respeto hacia el ciclista, ¿no? Que pues se creen que por no poder ir a la velocidad que van los coches normalmente ya no eres un vehículo más, y eso es un gran problema, ¿no? Se calcula que solamente un 1% de los desplazamientos de la ciudad son en bicicleta. Al lado de ciudades como Sevilla, que tiene un 9, un 10%, o al lado de ciudades, ya no te digo, como Ámsterdam, que tiene un 22%, como Copenhague, que tiene un 26%, pues sí, es muy poco. Ámsterdam se puede comparecer con el centro de Madrid, la zona antigua, donde las calles son muy estrechos. Ahí hay medidas posibles. La gente tiene que pedir esas medidas, eso no viene de arriba hacia abajo. Si hay interés, si la gente llama a la alcaldesa y pide esas medidas, se van a ver que más gente sale en bicicleta, se van a interesar en esta manera de transportar, van a ver una ciudad un poquito más agradable para vivir y van a pedir más de esas medidas. Imagino que ese cambio tendrá que ir poco a poco efectuándose como desde las dos vertientes, ¿no? Desde los ciudadanos y también por una clara apuesta y un interés de parte del ayuntamiento que facilite y en cierta medida también cuando se pongan las cosas difíciles obliga a los ciudadanos a cumplir esas medidas. Sin duda va a revertir y va a tener que cambiar necesariamente, pero aquí tiene que impulsarse mediante un medio de transporte que sea mucho más eficiente. Mi sensación es que tienen que ser los poderes públicos los que tengan que impulsar el cambio. Quizá el gran reto es que lo hagan desde esa concienciación, desde ese transmitir a los ciudadanos la necesidad que tenemos de cambiar y hacerlo en plan positivo.
En definitiva, las medidas es que entre menos vehículos en la ciudad, limitar la velocidad de acceso a la gran ciudad de alguna manera, impulsar el transporte público, en fin, son medidas que están puestas en todo el mundo, o sea, no son recetas nuevas, ¿no? En la medida que nosotros arreglamos eso, automáticamente a medio y largo plazo vamos a tener repercusiones positivas en la salud de la población. Si disminuye la llegada de coches, después vendrán más gente que van a hacer sus compras caminando o con bicicleta. Un win-win-win, donde las tiendas están felices, la gente que puede caminar y pasar en bicicleta por las calles donde hay tiendas, la municipalidad porque tiene menos presión de tráfico. Tenemos que conseguir entre todos y todas que haya menos personas circulando por la ciudad de Madrid en coche privado. Ese es el gran objetivo real. Y eso ahí tenemos que ser los políticos y luego también ir de la mano a la sociedad. Ese tipo de cosas, ¿nos involucramos todos a todos los niveles o no lo vamos a ser capaces? Bottom up, como dicen, desde abajo hacia arriba. No hay que esperar que los políticos tomen medidas, hay que tomar iniciativa. Tenemos que esperar, te lo traduzco de otra manera, a que haya un montón de muertes y un montón de cánceres y un montón para poder tomar medidas. Ya tenemos información suficiente científica para poder tomar esas decisiones.